Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo Ágora Live. El plebiscito del 25 de octubre se nos acerca a pasos agigantados y más allá de lo que piensas, te pido encarecidamente que pienses, que tu voto sea fruto de la razón y no del temor, porque el temor no hace otra cosa que esclavizarnos ante los poderosos. Y para hablar sobre los desafíos y riesgos de este proceso constituyente, para opinar razonadamente y votar razonadamente sobre el eventual proceso constituyente que se nos viene, contamos con un invitado de lujo y de la casa. Se trata de Gerardo Varela, abogado de la Universidad de Chile, exministro de Educación y presidente del Consejo Directivo de la Fundación para el Progreso. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ti, Juan, por invitarme. Y a la Fundación para el Progreso. Por supuesto. Bueno, empecemos. Gerardo, uno de los elementos más controversiales de todo este proceso constituyente ha sido lo que se ha venido a llamar la hoja en blanco, es decir, la derogación orgánica de la Constitución actual en la eventualidad de que el plebiscito de salida aprobara una nueva Constitución. ¿Cuáles son, a tu juicio, las implicancias políticas e institucionales de esta hoja en blanco? A ver, yo creo que la hoja en blanco es un concepto, más bien un eslogan políticamente atractivo que una realidad jurídica, porque el marco de acción de la Convención Constituyente quedó definido con ciertas restricciones. De este ejercicio no podemos salir con una monarquía, digamos, no vamos a salir con rey, vamos a salir con una república y vamos a salir con una democracia, vamos a salir con respeto a los tratados internacionales de los cuales Chile es parte. Entonces, la hoja en blanco tiene ciertas limitaciones. Ahora, sí es cierto que hay materias que podrían quedar fuera de la Constitución, porque no están dentro de los límites que se le impusieron. Por ejemplo, no está asegurado que haya separación de poderes. Estamos todos habituados y nos parece más o menos normal esperar que exista un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. Pero aquí no se dice nada, digamos. Podríamos salir con un gobierno parlamentario. Yo creo que no sería adecuado, dada nuestra tradición política, digamos, y el mal funcionamiento que tuvo en Chile, pero eso podría esperarse. Pero no vamos a salir con una monarquía, como dije. Así que la hoja en blanco, la verdad que es más una aspiración de algunas mentes febriles que una realidad jurídica, diría yo. Sí, claro, pero sin perjuicio de eso, en realidad, mira, si nosotros esto lo vemos como un ejemplo de una casa, ya estamos en un barrio, entonces hay un sitio pelado, entonces uno puede decir, bueno, frente a esa casa hay varias reglas, el plan regulador, ¿no es cierto?, los vecinos, pero fíjate que yo creo que la regla de que Chile va a ser una república democrática, en realidad lo que le dice a los arquitectos es, esto tiene que ser una casa y no tiene que ser una bodega. Entonces, en ese sentido, fíjate que lo que nos jugamos es en los detalles. Es cierto que el poder constituyente está limitado en este caso, pero siguiendo la doctrina de SIE, el poder constituyente es un poder soberano, es decir, no está atado a ninguna norma jurídica previa. Y aunque el inciso tercero del artículo 135 de la Constitución señala expresamente que queda prohibido a la Convención atribuirse el ejercicio de la soberanía, en este último tiempo hemos sabido que la Constitución se cumple en la medida que lo permitan ciertos grupos. Y sin ir más lejos, uno de ellos, uno de sus líderes, Luis Messina, invitó a que los constituyentes se autodeclararan soberanos y cerraran el Congreso. ¿Tú ves posible que se cumpla el sueño de Luis Messina? ¿Es posible que un grupo de la Convención se arranque con los tarros y se autoatribuya la soberanía en este caso? No, a ver, Luis Messina es un activista político, no es un jurista, digamos, y claramente es de esas personas que transitan un poquito en los márgenes de un sistema democrático. Yo creo que efectivamente, como tú bien lo dijiste en tu metáfora de la casa, aquí hay un sitio que no se puede mover a otra parte, está ahí, y ese sitio tiene ciertas reglas, hay un plano regulador, la calle es de uso público, digamos, y tiene que permitirse el tránsito, de manera que efectivamente esto va a ser una casa. Ahora la casa puede quedar fea, puede quedar bonita, a mí no me gusta la idea de, bueno, yo voto rechazo, digamos, desde luego. Hoy día existe un poder constituyente, si siempre fuera originario podría hacer lo que quiere, digamos, si está en el Congreso ese poder constituyente, y puede mañana modificar la Constitución en lo que quiera, y no porque esta vaya a ser una nueva Constitución, como en la práctica fue la del 2005, digamos,
puede hacer cualquier cosa, digamos. Ahora, yo creo que efectivamente existen riesgos de que no se lleguen a acuerdos en materias importantes, y por eso que hay un plebiscito de salida que yo creo que es relevante. Y si el ejercicio de esta hoja en blanco que hace esta convención constituyente termina produciendo una mala carta de navegación jurídica para el país, yo aspiraría a que se rechace en la salida, digamos. Y el poder constituyente revierta al Congreso, que es de donde nunca debió salir, y que el Congreso lleve adelante las modificaciones que estime necesarias o convenientes para construir esta casa perfecta, la casa de todos, digamos. Que yo creo que es otra metáfora desafortunada. Uno nunca está contento en la casa que vive, siempre hay un baño que no está donde corresponde, hay una pieza de más o una pieza de menos o una bodega que no existe, y uno aprende a convivir con esas imperfecciones, digamos. O sea, la idea de que aquí se va a construir una casa de todos con la que todos queden contentos, la verdad que no es real. Claro. Y yo creo que el riesgo de que se arrogue soberanía sería un golpe de Estado, no existe. O si se da el inicio ya de un conflicto mucho mayor, digamos. Claro, Porque de partida entraría en conflicto con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, con el propio Congreso. así es. Fíjate que junto con la hoja en blanco, otro punto relevante dentro del eventual proceso constituyente es el quórum de 2/3. Sí. Y como toda regla humana, tiene pros y contras. ¿Cuáles son, a tu juicio, las principales ventajas y desventajas que le ves a esta regla? O sea, yo siempre he sido partidario de quórums altos en materias constitucionales, porque lo que hace una constitución es sustraer del debate democrático ciertas materias. Y me parece obvio que si se va a sustraer una determinada materia del debate democrático, se haga por quórums muy altos. Y 2/3 un quórum suficientemente alto para que asegure consensos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Que las cosas que a mí me gustan de nuestra Constitución, que no me gustaría que se perdieran, voy a tener que convencer a 2/3 de esos constituyentes. Y basta 1/3 para que se oponga, digamos. Ahora, eso juega a favor y en contra. Es un arma defensiva u ofensiva, digamos. Lo que a mí me preocupa es que se termine en una constitución, que es lo más probable que ocurra, digamos, que no le guste mucho a nadie, porque va a ser una secuencia infinita de transacciones, sobre todo si se impusiera esta idea de que cada artículo es 2/3, pero no el todo 2/3. Entonces, la verdad, este es una casa en que todos los miembros de la familia dicen lo que quieren. Uno quiere un estilo mediterráneo, el otro quiere con teja chilena, el otro quiere mexicano, cada uno quiere una pieza, y después cuando la ponís junta, queda una cosa horrorosa. Claro. Y es probable que esto ocurra así, salvo que se imponga lo que a mí me parece que es razonable, y es de que cada parte por 2/3 y el todo por 2/3, y eso se somete a votación. Porque de nuevo, lo que estamos tratando de construir es una constitución, y la constitución supone que haya un todo armónico y coherente, es como un código, no puede haber un código con contradicciones. Se supone un texto armónico y coherente, y eso es lo que debiéramos buscar, digamos. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Claro, es cierto. Ahora, como yo creo que eso es poco probable, es que me opongo y digo, vamos al Congreso, porque hoy día sí tenemos un texto armónico y coherente. Y si hay que cambiarlo con cuidado, de manera que mantenga esa armonía y coherencia. Otro factor a considerar es la violencia, que ha sido protagonista de la política nacional desde hace mucho tiempo, en específico desde el 18 de octubre. A tu juicio, ¿la violencia será tan relevante en la discusión y actuar de los constituyentes como lo fue en el origen de este proceso? O sea, yo creo que aquí hay sectores de la izquierda extrema que son violentistas. Y han estado siempre en Chile, hace muchos años. O sea, no nos olvidemos que el Partido Socialista declaró que la violencia era un medio legítimo de conquista del poder el año 66, creo que fue, en el 68, Congreso de Chillán. en el Congreso 68 de en el Congreso de Chillán. O sea, hay una izquierda violenta que surge y reaparece de vez en cuando, digamos, y que aquí se hizo presente en octubre del año pasado, y ha permanecido. Si no fuera por la pandemia la hubiéramos tenido todos los viernes.
Se fue de vacaciones, te diría yo, en enero y febrero estuvo más calmada, digamos, pero apareció marzo y volvió. Y yo creo que esa violencia por un rato llegó para quedarse. Lo importante y relevante va a ser si esa violencia, que yo creo que es minoritaria, tiene algún apoyo social o no, o es condenada socialmente. Yo creo que en eso las fuerzas políticas, particularmente la oposición, han sido tímidas. Y uno no quisiera ver esa timidez. La condena a la violencia debe ser contundente, absoluta, sin ambaje. Porque la única forma, yo creo, de tener una discusión constitucional, o sea, la discusión jurídicamente más relevante que un país puede tener en un escenario pacífico. Claro, por supuesto, resulta ser uno de los elementos más importantes, es decir, que exista cierta paz para poder discutir seriamente. Me gustaría que también habláramos sobre los dos mecanismos posibles para llevar a cabo este proceso constituyente. Uno que se da por hecho, que es la convención constituyente, y otro que ha sido bastante ignorado, que es la convención mixta. ¿Cuáles son las diferencias que tú ves entre ambos mecanismos y por cuál de los dos tú te inclinas? O sea, yo en lo personal voy a votar rechazo y convención mixta, digamos. O sea, yo a diferencia de lo que uno lee en la prensa, la opinión de la calle, yo sigo siendo un partidario del Congreso Nacional y el Congreso Nacional que elegimos. Y lo elegimos con un sistema electoral que cambió el binominal. A mí me gustaba el sistema binominal. Tenía una finalidad, un sentido, un propósito, que era converger en el centro y darle poder a los partidos políticos para ordenar. El sistema binominal nació para corregir los defectos que tenía nuestro sistema democrático, que era precisamente derivado de la proporcionalidad, que es el mismo problema que tiene el sistema italiano y el sistema francés, y es la falta de coaliciones que tengan orden. Entonces, hoy día la verdad que el Congreso es un grupo más o menos inorgánico de pequeños grupos chicos, que magnifica el poder de esos grupos chicos, porque a veces uno le falta un voto aquí, 2 votos allá, pero ese es el sistema que tenemos y el de la convención va a ser igual. Claro. Así que yo prefiero tener gente que tiene la experiencia de trabajo parlamentario para que integre en un 50% esta convención constituyente, que traer solo gente de la calle, que llegan como el primer día a un colegio nuevo, digamos. ¿Qué van a hacer? Podemos terminar como los bolivianos, que esta comisión tiene 9 meses para sacar su proyecto y prorrogarlo por otros 3. En los primeros 9 meses no se pusieron de acuerdo en el reglamento. Claro. Entonces, yo ahí aprecio, claro, yo aprecio la experiencia y el trabajo parlamentario de los parlamentarios que tenemos hoy día, que lo que pasa es que lo que se ve en la prensa es las versiones exageradas de lo que ocurre en lo cotidiano. En lo cotidiano esos parlamentarios están conviviendo, están negociando, están conversando, están transando. Por supuesto que hay gente que se lleva mejor que otra, digamos, hay mejores relaciones, pero hay un trabajo cotidiano, rutinario que se realiza en el Congreso que no se ve, que la gente no lo conoce, pero que es útil y productivo. Yo creo que a partir de una convención constituyente se perdería esa riqueza, digamos. Ahora, no es perfecto, puede venir con Florcita Motúa, con gente que no aporta demasiado al proceso, digamos, pero Florcita Motúa tampoco es de los que perjudican, digamos. Es un señor que está ahí sentado, que es simpático, que no aporta mucho y que cuesta caro, digamos. O sea, ese riesgo existe. Claro. Además que es más chica la convención mixta, además le cuesta menos al erario fiscal, y yo creo que las platas fiscales deben destinarse, particularmente con los problemas económicos que vamos a tener, a cuestiones sociales. Vamos a destinar demasiada energía al proceso político. Por eso que yo, entre otras razones, me he opuesto a esto. Me parece un ejercicio absolutamente inconveniente para el ciudadano común de la calle. No tiene nada que ganar y mucho que perder. Y sus preocupaciones no están en la Constitución, sus preocupaciones en la verdad, que están en el tema de pensión, en el tema de salud. Todos temas que son atribuibles al mal funcionamiento del Estado.
Y eso tampoco está en la Constitución. Si lo que queremos tener es nuevas reglas laborales para los funcionarios públicos, es un sistema que funciona arcaicamente, digamos. Todas las empresas en Chile nos hemos modernizado, competimos, salvo el Estado que se nos ha quedado atrás. Y el Estado, claro, tiene algunas áreas que funcionan mejor, particularmente aquellas que tienen que ver con el sistema económico. La Comisión de Mercado Financiero funciona bien, Banco Central funciona bien, pero hay otras áreas que se quedó muy atrás, pero el sistema de salud funciona muy mal. Claro, por cierto. Entonces Bueno, yo creo que los problemas están ahí y no están en la Constitución. claro, está bueno. Y la salud y la educación también está muy mal en Claro, el sector público. yo sugiero a los que asistan a esta charla que lean la columna de Lucía Santa Cruz en el Mercurio, porque ella explica, la verdad que en Chile queremos mejor salud, pero el 80% de la salud está en manos del Estado. Queremos mejor educación, el 93% de la educación está en manos del Estado. Solo el 7% de los alumnos en Chile van a colegios particulares pagados. ¿Cómo me van a decir que el problema de la educación está ahí? Ahora, claro, hay subvencionados, ya hay municipales o están en la nueva educación pública en el tránsito, digamos. Pero el fracaso de Chile es un fracaso del Estado. Y ese Estado al que tenemos que meterle mano y no está en la Constitución ese Estado, esa dimensión. ¿Te fijas? Está en otra parte. Claro, bueno, y lo trágico en este caso es que ciertos sectores de la izquierda lo que dicen es que la solución es más Estado todavía. Sí, bueno, como en Argentina ya no va quedando sector privado, digamos, porque siempre el político es muy raro que asuma responsabilidad. O sea, la clase política es maximizadora de poder y para eso necesita siempre más recursos. En Chile llevamos 23 reformas tributarias desde el año 90 en adelante. O sea, yo en esto difiero con Lavín. En Chile no necesitamos socialdemocracia. De hecho, el problema que tenemos de Chile es mucha socialdemocracia. Claro. Llevamos 30 años de socialdemocracia. Entonces, a este burro que partió el año 90, 86, más bien partió el sistema, agarró vuelo, digamos. Lo hemos ido recargando a un nivel que ya no camina. La cantidad de regulaciones, sanciones, permisos previos, impuestos. Piensa que el año 2010 pagábamos 17% de impuesto de primera categoría y hoy día pagamos 27%. O sea, un 62% de ese impuesto, el Estado multiplicado por 10 su presupuesto. Piensa que el presupuesto del Estado de Chile, que son más o menos 67, 60, sí, depende del tipo de cambio, vamos a poner alrededor de 65 mil millones de dólares, es más grande que el Producto Geográfico Bruto de Uruguay. O sea, el Estado de Chile es más grande que Uruguay. Uruguay, claro, me dirán, tiene 4 millones de habitantes, Chile tiene 17. Sí, pero si el Estado de Chile solo se dedicara a los 4 millones más pobres, tendría el nivel de vida de los uruguayos. Es impresionante. Claro. Entonces, hoy día lo que tenemos es un problema que hay que meterle mano, que es el enorme gasto fiscal con poca productividad. Y eso tampoco está en la Constitución. Lo que sí está en la Constitución es el riesgo de que eso se desbande. O sea, si tú pierdes lo que hoy día está en la Constitución, que es la iniciativa exclusiva del presidente en materia de impuestos y gasto público, vas a volver a la situación pre-73, en que el Congreso era una máquina generadora de gasto desfinanciado. Y eso significa inflación. Y la inflación es el principal enemigo de los más pobres. Y la inflación es la que destruye las democracias. O sea, las democracias se fragilizan porque son incapaces de generar prosperidad y desarrollo para sus pueblos. Y en Chile estamos en esa situación. El estallido del 2018 tiene que ver con básicamente 10 años de crecimiento nulo. Y eso hace que la gente, o sea, es una generación completa, un tipo que sale a los 25 años de la universidad, a los 35 no ha visto mejora. Claro. Y eso es mucha socialdemocracia, no poca. Claro, eso es cierto. Fíjate que muchas veces se habla del estallido social y ante ahí uno podría preguntar cómo es posible que lo que se desinfle estalle. Eso es una cosa realmente imposible, ¿no? Claro. Supera la ley de la física al menos. Claro, por supuesto. Pero fíjate que, bueno, a pesar de que yo comparto contigo en el punto de que lo dramático en Chile ha sido el aumento en las medidas sociales demócratas, por ejemplo, si uno ve el cómo funcionaba la
el sistema de la educación al año 2006, por ejemplo, en Los Pingüinos. ¿Y cómo funciona ahora? En el año 2006 había mucha más libertad de los padres, había mucha más libertad de los colegios, y fíjate que incluso la encuesta CEP, el año 2005, dijo que el 93% de las personas decían que sus hijos estaban en el colegio que ellos querían. Imagínate, incluso el mercado podía lograr mucho más que lo que logra ahora con el sistema centralizado. Pero fíjate que aún así se nos dice que estamos en la Corea del Norte del neoliberalismo y que incluso desde la derecha se dice que la solución sería dejar ese neoliberalismo y tener socialdemocracia. Ese desorden, tú... No, la verdad que es... Lo que pasa es que hoy día se denomina neoliberalismo a cuestiones que no tienen nada que ver con neoliberalismo y que tiene que ver con la sensatez en el manejo de las finanzas públicas o de las privadas. Tú en tu casa, en tu familia, no te endeudas en mucho más de lo que ganas, y cuando te endeudas normalmente no es para crédito consumo, tratas de evitarlo, digamos, sino que para construirte una casa, para gasto en infraestructura. O sea, eso no es ser un neoliberal, eso es ser una persona prudente, digamos. Claro. Y hoy día lo que tenemos es ciertas restricciones a la irresponsabilidad del poder político. Y no es porque seamos neoliberales, es porque aprendimos de la experiencia de la historia de Chile. La historia del fracaso de la democracia chilena en el año 73 es la historia del fracaso económico de Chile, en que trató de todo y no logró nada. Entonces, lo que aprendimos fue que es mala la inflación, no nos gusta. Eso no es neoliberal. Es malo que el Congreso tenga facultades de aprobar gasto público o de aprobar impuestos, porque es desordenado, porque empieza una transaca. Apruébame un impuesto aquí para Magallanes y yo te apruebo otro para Arica. O sea, tiene que haber un orden de las finanzas públicas. Eso no es neoliberal, eso es ser responsable. Ahora, nosotros lo que tenemos hoy día es una constitución que limita el poder político. La pregunta es si la próxima constitución va a ser una constitución para la gente o una constitución para los políticos. Claro. Y yo en esto soy un optimista racional siempre, digamos. Muy bien. A ver, ¿eso cómo es? El optimismo racional es que yo quisiera creer que van a salir las cosas bien, pero nunca salen perfectas. Claro. El problema de la política, creo que era Roger Scruton, el filósofo inglés que murió, el que decía que el problema de los políticos es que son como profetas, que siempre predican sobre la base del mejor caso posible. Claro. Y la verdad es que eso es medio irracional. Ninguno de nosotros en nuestra vida privada asume grandes riesgos asumiendo que todo va a salir perfecto. Cuando tú haces un negocio y dices, ya, ¿y qué pasa si va mal? ¿Y qué pasa si las ventas no son estas? ¿Y qué pasa si la verdad que yo no soy tan bueno trabajando o me suben los impuestos? O sea, tú nunca asumes para un tema complejo el mejor caso posible. O sea, que todas las variables se van a dar en su perfección, porque la vida demuestra que eso no es así. Primero, no es posible preverlas todas y nunca salen todas perfectas. Claramente. Y eso ocurre en todas las áreas de nuestra vida personal. ¿Para qué te digo en la de la Constitución? Que además, tu ideal constitucional no es el de los otros 154, porque aquí hay tantas constituciones como personas existen, digamos. ¿Cierto? Como que le diga, ¿sabes qué más? Hagamos la selección chilena entre 155 personas. Imagínate la alineación que saldría. Cada uno tiene su club, sus preferencias, claro, sus gustos futbolísticos. Entonces va a salir, la verdad, que una cosa media rara. Por eso que a mí no me gusta el sistema, digamos. Claro, Lo encuentro una muy mala idea para Chile. Sí, yo igual, pero fíjate que lo curioso es que esa vida más racional es la vida privada. Fíjate que los políticos, también eso pasa con los políticos. Es decir... los políticos en su vida privada son tipos racionales. Claramente. Piensa, George Jackson donaba a su partido para que le financiara su campaña, un tipo perfectamente racional. Claro. ¿Te fijas o no? O sea, lo que pasa es que aquí el profeta, digo yo, porque la gracia de un profeta religioso es que te promete la perfección, pero en la próxima vida, ¿te fijas? Claro. No en esta. En la próxima vida te dice, Señor, su vida va a ser perfecta si usted tiene cierto comportamiento. Pero en esta vida, el político, como sabe que esa perfección no llega, entonces siempre tiene a alguien a quien echarle la culpa, digamos. Entonces,
hacerse un ejercicio de introspección y decir la verdad, que fuimos un poquito idealista, utópico, esta idea del mejor caso posible no funciona. No, siempre hay alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Claramente. Y yo creo que eso va a pasar acá también. Esto, si se aprueba, no va a salir como se piensa. Va a salir mucho peor que el escenario mediocre que uno puede estimar. Ah, bueno, entonces podemos ver que las similitudes entre un optimista racional con un pesimista racional, es decir, son bastante parecidos en Es un realidad. problema de grados, digamos. Claramente, claramente. Oye, Gerardo, una de tus columnas, cuando volviste al ruedo del Mercurio, va a ser que la señora Juanita va a votar rechazo. Sí. Eh, entonces mi pregunta es, ¿tú qué le dirías, que ya estamos pronto, ¿no es cierto?, a días del 25, ¿qué le dirías a la señora Juanita para que reforzara esa intuición? Yo le diría a la señora Juanita que piense que esta es una decisión importante y que le va a afectar su vida a ella y a sus nietos. Y si piense que, primero, si conoce la Constitución que tiene o no la conoce, y qué quiere lograr de esa nueva Constitución. Y se pregunte entonces si es factible eso, y si no, que vote rechazo. Pero que no se quede incómoda, que hable porque todo el mundo quiere mejorar algo en la Constitución o cambiar algo, hay algo que le sobra o que le falta, es como la casa, digamos. Pero nos falta algo. Que hable con su parlamentario, al que ella apoyó, digamos, que contribuya con su idea, pero que no crea que esta convención constituyente le va a hacer la pega que de otra manera ella debiera hacer. Entonces yo le diría, señora Juanita, esta convención constituyente tiene mucho que perder y muy poco que ganar. Si usted en su vida privada opera así, entonces vote apruebo. Si usted en su vida privada no opera así, vote rechazo. Claramente, claramente. Y Gerardo, ya para ir finalizando, entonces, ¿tú crees que resulta ser necesario cambiar la Constitución? Yo creo, obviamente la respuesta es no, pero espero que me la razone. Pero el punto es, ¿tú qué cambios realizarías a la Constitución dentro del Congreso y dentro del poder constituyente que está y reside en el Congreso? Es decir, ¿cuáles serían los cambios a tu juicio que sería necesario realizar? A ver, yo a la Constitución no le cambiaría muchas cosas, ¿eh? Pero sí hay algunas que tienen que ver con el funcionamiento del sistema político. Por ejemplo, yo tendría un mecanismo que limite las acusaciones constitucionales. ¿En qué sentido? Si tú acusas 2 veces constitucionalmente, lo que está generando un cogobierno, y a mí no me gustan los cogobiernos, porque en los cogobiernos no hay nadie muy responsable. Me gusta tener un responsable. Yo le daría al presidente la facultad de disolver el Congreso y llamar a elecciones. Por ejemplo, si ustedes me acusan constitucionalmente a 2 ministros, perfecto, me lo sacaron, pero yo tengo derecho a disolver el Congreso. Yo eliminaría este truco que inventaron medio tramposo de modificar transitoriamente la Constitución, a través de artículos transitorios que tienen, por supuesto, un quórum distinto de 3/5. Eso yo lo eliminaría. Yo dejaría claro que el Contralor, la Contraloría General de la República, no tiene facultades de análisis de mérito de los actos administrativos. O sea, hay cuestiones que se pueden revisar y como mis ideas pueden haber otras miles de ideas, digamos. Pero lo que es fundamental y la columna vertebral de la Constitución política, a mí no me parece que sea razonable o beneficioso modificar, al contrario. Es una Constitución que limita el poder del Estado, que distribuye bien los poderes, que mantiene un Banco Central independiente, que es extrapolítico y lo que hace es controlar las finanzas públicas para que el Estado no gaste más de lo que tiene, porque no nos olvidemos que el Estado no genera recursos. El Estado solo extrae recursos del sector privado para gastarlos. Y normalmente los gasta más o menos. ¿Quién es el único freno y contrapeso que tiene eso? El
el Banco Central. Entonces, a mí me gusta la idea de que ese Banco Central sea independiente y extrapolítico. Y por eso me disgusta la idea de Fernando Atria, que dice que tiene que estar sujeto al control político ese consejo. No es así. Yo creo que es una mala idea. No me molesta que los consejeros respondan a ciertas sensibilidades políticas, están todas representadas. Claro. Pero son fundamentalmente personas técnicas, digamos, y están ahí por su rigor técnico académico, claro, y no por sus preferencias políticas. Bueno, entonces, sin ir más lejos, hay que ver que Mario Marcel es militante del Partido Socialista. Entonces, claro. Pero es que la gracia del Partido Socialista sensato y razonable es que sabe que la inflación es mala. Es un enemigo de es un enemigo de la pobreza, los más pobres los castiga. Entonces, o sea, luchar contra la inflación honra a Nicanor Parra, la derecha y la izquierda unidos jamás serán vencidos, digamos. Entonces, Mario Marcel, cuando se sienta como presidente del Banco Central, es mucho más técnico que político, y está bien que así lo sea. Eso es cierto. Gerardo, bueno, tú dijiste que la independencia del Banco Central era una parte de la columna vertebral. ¿Cuáles serían las otras partes de la columna vertebral? Bueno, que existan 3 poderes públicos me parece de perogrullo, pero se les puede olvidar, digamos. Me parece que un poder judicial independiente es muy relevante. Todo el capítulo garantías constitucionales. Algunos dicen que eso no es de la Constitución, sino que de una declaración de derechos, puede ser, pero en Chile ha estado ahí siempre. Incluso se agregó un estatuto de garantía adicional, acuérdate, en la reforma constitucional del 70, en que Allende, la DC, le dijo, si usted quiere que yo la apoye, fírmeme esto. Claramente. Y que era un estatuto de garantía. O sea, ahí hay, en ese capítulo hay derechos para las personas que son muy relevantes. El derecho a profesar libremente un credo religioso. Me parece relevante que eso se mantenga. La libertad de asociación. Eso significa que yo puedo pertenecer o no al colegio de abogados. Puedo pertenecer o no a un sindicato. Significa que yo me puedo asociar con quien quiera para hacer una sociedad. O sea, la libertad del individuo para asociarse o desasociarse de otras personas. Yo creo que es importante. Me parece importante también la igual distribución de las cargas públicas. El que no podamos aplicar impuestos discriminatorios. Tienen que ser impuestos que tengan un sentido y proporcionalidad económica. El derecho a propiedad. Porque el derecho a propiedad no es como lo plantean algunos, un privilegio para los más ricos. Todo el mundo tiene alguna propiedad. El derecho a propiedad es un límite al poder de la política, que no pueda meterse en mi casa, que no pueda meterse en mi correspondencia, que no pueda meterse en mi negocio. Es un límite al poder de la política, no es un privilegio de un rico. Y eso la gente tiene que entenderlo y asimilarlo. Me gusta también la distribución del poder que hace la Constitución entre Contraloría General de la República, Banco Central y 3 poderes públicos. Yo creo que eso debe mantenerse, ha sido virtuoso para Chile. Si, no es casual que los últimos 35 años de Chile sean los más exitosos de la historia moderna. Uno tiene que preguntarse por qué. No son todos los exitosos que a mí como liberal me hubiera gustado que fueran, precisamente porque hemos ido recargando al sector privado de regulaciones, de sanciones, en fin, de todo lo que de impuestos sobre todo, al límite que ya está fatigado. Pero por supuesto le echamos la culpa a ellos, no al sector público. ¿No? Yo creo que hoy día el problema que tenemos es que de una vez por todas se le dé el golpe al conejo al sector privado y salgamos con un Estado requete contra fortalecido, precisamente porque la gente no hace el doble clic de analizar, bueno, ¿por qué tenemos este problema? ¿Por mucho sector privado o por mucho sector público? Cuando a mí me atiende mal la clínica privada o el hospital público. Pareciera que el hospital público. Por supuesto. Entonces, hoy día lo que tenemos es un problema de reestructuración y reorganización del Estado. Eso no lo vamos a hacer en la Constitución. Eso es parte de gestión administrativa y, por supuesto, de un consenso entre el legislativo y el ejecutivo de que es necesario llevar adelante una reforma, particularmente de la regulación laboral de los empleados públicos. No puede ser que hoy día 1 de cada 6 personas trabaje en el sector público. Es muy grande eso.
No, y más encima el sueldo que ganan también. Claro, además o sea, yo no me opongo a que ganen buena plata. Lo que pasa es que cuando son muchos y poco productivos, están sobrepagados. Tienen que ser pocos, súper bien remunerados, pero sujetos también a las mismas vicisitudes que en el sector privado. Claro. No puede ser que sean inamovibles, de facto negocian colectivamente, no se les puede despedir. O sea, cuando yo estudié Derecho del Trabajo, el empleado público era peor pagado que en el privado, pero a cambio de eso era inamovible y no tenía riesgo. Hoy día tiene todos los beneficios del sector privado y ninguno de los riesgos. Eso está mal pelado el chancho, digamos, y la gente no se da cuenta. Yo creo que es importante que entiendan que ahí tenemos un tema. O sea, esto de que haya 37.000 empleados públicos que mal percibieron el bono de clase media, la verdad que es francamente inaceptable. Claro, un escándalo absoluto. Y más encima, entonces, cómo reacciona el presidente, claro, de la NEF. El problema que tenemos hoy día es que 1 de cada 6 chilenos trabaja en el sector público, lo que quiere decir que los otros 5 lo tienen que mantener. Claro. Entonces, cuando yo trabajo para mí, para mi familia y para un señor que no conozco que está en el sector público. Y eso le pasa a todos los chilenos. Y es importante que se den cuenta. Tenemos un quinto, o sea, un 20% de mi capacidad de trabajo se va a mantener un señor que se supone tiene que prestarnos un servicio. Y la pregunta es, ¿cómo es ese servicio? ¿Lo presta bien? Y yo creo que ahí hay un desafío que la gente tiene que entenderlo. Que el 20% de su esfuerzo se va para allá. Claro, exacto. Y es poco... Y no rinde cuenta. El otro día estuve en un pueblo chico y la municipalidad del pueblo chico tenía 500 empleados. 500 empleados. ¿En qué pueblo era ese? No, ¿para qué los vamos a dar? Porque... Digo, ¿para ir a entregar un currículum? No. Sí. No, pero yo le pregunto a la gente, pregunte cuántos empleados tiene la municipalidad donde usted vive. Claro. Es impresionante. Fíjate que en la educación municipal, la cifra en 2007 era 50 alumnos por cada asistente de la educación. El asistente de educación es el portero del colegio, en fin, claro, el inspector. Sí, era 50 por alumno. El 2017 eran 16 por alumno. O sea, 16 alumnos por... Esa es la pérdida de productividad, entre que pierden alumnos en la municipalidad y contratan gente. Entonces, tenemos un sector público que gasta mucha plata, que cuesta mucho reformarlo. Todo programa social dentro del sector público, por mal evaluado que esté, siempre tiene a alguien que beneficia y que está dispuesto a matar por él, digamos, y algún padrino interno en la política. Entonces tiene un padrino y un beneficiario, y por eso que permanecen todos estos programas sociales mal evaluados. Ahora, eso se soluciona no en la Constitución, eso se soluciona en la gestión. Por eso que hay que limitar el poder del Estado y no ampliarlo. Y yo me temo que de esta Constitución puede salir algo más ampliado. Es una mala cosa para Chile. Bueno, Gerardo, y estamos a 22, estamos a 3 días de la madre de las batallas, entonces a mí me gustaría saber si tienes alguna reflexión final para entregarnos a los auditores. Bueno, yo quisiera hacer un llamado a la responsabilidad. Primero que la gente vaya a votar. Por supuesto, vaya con mascarilla y tome las precauciones necesarias, pero que vaya a votar y que cumpla con su deber cívico. En segundo lugar, que aunque le queden 3 días, en 3 días se puede informar. Y se haga este ejercicio de introspección del que hablé antes de qué quiero lograr y cuán factible es lograrlo. Y en función de ese realismo, que vote no por emociones, sino que por razones. Y si llega a la conclusión que yo creo que una persona racional, prudente y sensata llegaría en sus negocios propios, o sus preocupaciones propias, haga lo mismo con el país. Y en consecuencia vaya y sin duda vote rechazo. Eso es lo que le conviene al país. Y si gana el rechazo al día siguiente, preocúpese de promover las mejoras que usted quiere para el país. Para eso está el Congreso. El Congreso tiene 3 facultades, que son legislativa, fiscalizadora y constituyente. Utilícelas.
y promueva las reformas que usted estime que efectivamente le pueden solucionar su vida. Yo pienso que sus quejas con el país, sus quejas con sus vecinos, sus quejas con lo que sea, digamos, no tienen su causa y origen en la Constitución. Y por el contrario, puede salir de esto más dañado de lo que entró. Así que yo le pido responsabilidad, espíritu cívico y que ojalá vote razonablemente. Eso. Gerardo, muchas gracias por haber estado con nosotros en este Ágora Live y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós, Juan. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Adiós a todos. Bueno, y muchas gracias también a ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a que nos sigan siempre en estos Ágora Live que lanzamos cada 15 días y que se suscriban al canal de la Fundación para el Progreso y le pongan a la campanita, obviamente, para poder seguir a diario los contenidos que con tanto cariño y tanta dedicación les entregamos en pro de la libertad. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.